Ubicado en la zona de las altas montañas, en pleno corazón de Veracruz, la pródiga naturaleza dotó a este poblado de toda la riqueza necesaria para hacer de este municipio un lugar perfecto para vivir. Especiales de Noticias presenta Tlaltetela, lugar sobre piedra. Aquí, en Tlaltetela, convergen armoniosamente la riqueza de sus tierras, el paisaje, la fuerza de un río caudaloso, la perseverancia de sus habitantes, la historia y la tradición. Tlaltetela tiene la mayor cantidad de kilómetros de márgenes de río. Colindamos con Huatusco, colindamos con Totutla, colindamos con Puebla. Y ahí mismo, desde aquella zona de Huatusco, se ven los riachuelos, los ríos, al juntarse el río Los Pescados. Colindamos con Cozautlán, colindamos con Teocelo, colindamos con Coatepec, colindamos con Jalcomulco, colindamos con Apazapan, colindamos con Emiliano Zapata, allá abajo. Es el río de los Pescados. Cuando uno camina por sus calles, da la apariencia de ser un poblado más de los tantos con los que cuenta Veracruz, pero va más allá. Como su nombre lo indica, Tlaltetela está sentado sobre montañas de roca volcánica que los protege y, a su vez, emula la fortaleza de los cimientos de este pueblo. Tlaltetela que tiene varios significados. Normalmente le llaman lugar sobre piedras, pero Tlaltetela, Tlaltatl es agua, Tetl es piedra, La es abundancia. Podría también manejarse de otra forma su significado, porque tenemos el río de los Pescados, tenemos el río de Pauxtla y tenemos arroyuelos ahí cercanos a Tlaltetela. Pero también a lo mejor pudiese manejarse otro significado, porque Tlaltelolco es este lugar amurallado, ¿no? Entonces Tlalte más o menos lleva esa misma raíz, y pues lo que normalmente nosotros aquí conocemos en lo más pequeñito es lugar sobre piedras, ¿no? La historia oficial de esta porción de tierra, ganada a base de una lucha agrarista, se remonta al año de 1934, cuando su congregación se convierte en cabecera municipal, ya que antes ésta se encontraba sentada en el poblado de Axocuapan, y en 1979 recibe el nombre que lleva hoy en día. Que yo ya nací aquí en 1917. Según dicen que se vinieron, yo creo que ya venían a trabajar acá, vinieron después de la Revolución de 1910, ¿sí? Y se vinieron algunos para acá, porque yo creo que ya más antes, yo no me doy cuenta, pero yo creo que más antes ya venían a trabajar, ¿sí? Porque nos contaba mi mamá que mi jefe venía aquí a trabajar y los sábados se iba, se llevaba su puñito de maíz para que no se lo quitaran, ¿sí? Porque según no alcanzaba, ¿sí? Aquí, su gente conoce su historia a través de la tradición oral. Ellos, los más antiguos, cuentan que data de la posrevolución y que fue en el año de 1928 que se convierte en ejido, esta tierra recorrida por los más distinguidos próceres agraristas. Fue que de 1928, ¿sí? Pasaron los que andaban gestionando eso. Yo ya me acuerdo bien de todo eso. Entonces, pasaron por aquí a decirnos que ya el ejido era de nosotros, un tal Carolino Anaya, y Gonzalo Viveros y Úrsulo Galván. Fue el principio de cuando ya vinieron a decirnos que ya era de nosotros aquí. ¿Sí? Se pasaron diciendo aquí que ya era de nosotros, ya el ejido ya lo habíamos
ya estaba por parte de nosotros, y ahí se fueron por San Martín, parece que San Martín, Tlacotepe, y ahí se quedó Atenógenes Blanco, ahí se quedó, y los otros 3 se fueron, y los envenenaron en Urzulugalban, en que los invitaron a una comida, y es que los ricos que tenían tierras no les parecía que les quitaran, sí. Todos hablan que en esta tierra habitaban los hatos ganaderos de Luis Gorospe, dueño de la hacienda de Tuzamapa. Son tierras ganadas al latifundismo. Pero su historia se remonta mucho más atrás. Tlaltetela tiene memoria y ha quedado por escrito. En un perfecto equilibrio conviven el pasado y el presente. Ahí, en las entrañas de su tierra, en los cimientos de su pueblo, se encuentra el legado grabado que los antepasados indígenas dejaron para la posteridad. A 50 metros cuesta abajo de la montaña, existen unos petroglifos que, según los expertos, datan quizá del año 1200 a.C. En cuanto a vestigios arqueológicos, tenemos carillas del tipo prognata al pastillaje, en donde su promedio de existencia, investigado por los arqueólogos, es de 1200 años antes de Cristo, ¿no? Figurillas de caritas. Posteriormente tenemos nosotros aportaciones ya un poquito después, incluso de sellos, ¿no? La vida jurídica en Tlaltetela se desarrolló vastamente porque tenemos en zonas arqueológicas encontradas sellos de barro, avanza con sellos de piedra. Los petroglifos o grabados en piedra que se encuentran en Tlaltetela nos describen acontecimientos que quizás no tengan un hilo narrativo como historia breve. Sin embargo, su narrativa cobra sentido si la vemos como la historia de un pueblo, como el testimonio de los primeros habitantes de esta tierra ancestral. El hilo conductor para el desarrollo de todo pueblo, de todo país, es la escritura. Es la forma en que nosotros podemos comunicar a los demás lo que ocurrió antes, lo que está ocurriendo actualmente, y los del futuro tienen la posibilidad de poder entender los hechos pasados. Aunque ya ha habido estudios por parte de las autoridades correspondientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el relato plasmado en estos petroglifos no ha sido descifrado del todo. Esta información que tenemos aquí nosotros es prehispánica. Hay aquí, de acuerdo a las investigaciones, posiblemente no un solo autor, sino sean a lo mejor un poco más de autores. Yo como que refutaría esa situación porque el estilo con que se hizo este trabajo es de un solo grosor, de un solo estilo, ¿no? Tenemos aquí nosotros información visual casi olmeca, información de los mexicas, información parecida a la de los totonacas. Hay muchísima información aquí con nosotros que de veras son más de 20 metros de largo por 2 metros de alto, con petroglifos en bajo relieve de información zoomorfa, antropomorfa. Los grabados comienzan y terminan con una punta de lanza que denota la importancia que tenía en esta cultura. La historia inicia y finaliza haciendo alusión a la muerte. Específicamente, al principio se narra un velorio, donde claramente se percibe la energía que el cuerpo del difunto libera hacia el cielo, para terminar una vez más con una punta de lanza.
Los grabados finalizan también con una representación de la muerte y una persona degollada. Sus antecesores narran en el transcurso de esta historia acerca de la comunicación, de la guerra, de la fertilidad, y resaltan la importancia de los animales que siempre acompañan a los difuntos y que se pueden apreciar en estos petroglifos cómo retosan a su alrededor, en su viaje al otro mundo. Lo que encontraron los arqueólogos es de que hay aportaciones, ¿no? Posiblemente mismo de la historia oral que se va dando, ¿no? A través de los personajes que les gusta ir recopilando datos. Y este señor, van a ver ahorita que hagamos el recorrido, tiene un trabajo que es parecido a culturas, pero le da su propio estilo, ¿no? Tiene una visión de lo que es los niños correteando, los perritos jugueteando, de lo que son animalitos, de lo que es el comercio, de lo que es incluso la propia muerte, ¿no? Cómo la representan. La historia trasciende a la leyenda, y como influenciados por la narrativa de estos petroglifos, todos los animales de este pueblo son respetados por sus habitantes, haciendo caso al mito que cuando mueres hay un río que se tiene que pasar, pero solo se logra con la ayuda de algún perro. Tenía yo como a lo mejor una leyenda el hecho de que los perritos acompañaban al muerto, ¿no? En su trayecto hacia la vida, ¿no? Hacia la otra vida. Resulta con que aquí en Tlaltetela se da esa fotografía, incluso dibujan ahí a los perritos, dibujan ahí personajes danzando y postrado ahí en atención mortuoria al personaje principal, ¿no? Posteriormente tenemos ahí incluso batallas, guerras, ¿no? Y no sé si por mala o buena fortuna, algún personaje ahí que ya aparece degollado, ¿no? En Tlaltetela, los antepasados no solo dejaron por escrito su historia, pues sus habitantes cuentan con múltiples hallazgos de objetos prehispánicos que se encuentran custodiados en el Museo Comunitario de este municipio.